Ahí está. Bien. ¿Qué es el Estado? El Estado es la sociedad que se ha organizado desde el punto de vista político, administrativo, donde este Estado va a tener que desarrollar su soberanía, va a promover el bien común, va a generar desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado vendría a ser como una asociación que debe entenderse desde el punto de vista político, administrativo, social, donde personas van a ejercer el poder y el Estado tiene poder. Tiene poder a través de las personas e instituciones que forman parte del gobierno. ¿Sí? Entonces, a esta sociedad organizada jurídicamente, políticamente, bajo ciertos principios, reglamentos, leyes, ¿no? Se llama Estado. Ahora, ¿cuáles son los elementos del Estado? Los elementos del Estado peruano es la nación. ¿Y qué es la nación? Es el elemento humano, ¿no? Es la población que está conformada por un conjunto de personas, ciudadanos, ciudadanas, niños, mujeres, ancianos y los que están por venir, ¿no? Que tienen ciertos vínculos comunes que nos une. Puede ser la historia, nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra fe, nuestro pasado, nuestros sueños, anhelos, etcétera, etcétera. Bien, la idea de nación es algo ambiguo para el Perú. ¿Por qué, jóvenes? Porque se dice la unidad idiomática, ¿existe un solo idioma en el Perú? Si la propia Constitución reconoce que los idiomas oficiales son el castellano y en las zonas donde predominen quechua y mara y demás lenguas aborígenes. ¿Existirá una fe religiosa? ¿Solamente hay católicos en el Perú? ¿Nuestro pasado será común en todos los peruanos? Yo creo que en los Shipibo Conibo, que no fueron conquistados por los incas, ellos no tienen ese tipo de historia, ¿no? A raíz de esa diversidad, ¿no?, cultural que tiene el Perú, que tienen los países sudamericanos, Bolivia cambia de nombre, jóvenes. Bolivia se llama la República Plurinacional de Bolivia. Cuando habla plurinacional, está reconociendo las diferentes naciones que conviven en ese espacio geográfico llamado Bolivia, jóvenes. ¿Sí? Muy bien, continuamos. El territorio es un segundo elemento del Estado peruano. Y la Constitución dice lo siguiente, ¿no? Es el espacio donde reside un grupo de personas, la nación. Ahora señala que el territorio comprende, es inalienable e inviolable. Inalienable que no puede ser objeto de negociación, ¿no? O sea, por ejemplo, el presidente Toledo no le puede decir, oye, ¿sabes qué, boliviano? Tú quieres salir por al Océano Pacífico y bañarte ya. Te vendo todo el mar de Mollendo en Arequipa. Oye, ecuatoriano, tu aspiración siempre es ha salido del Amazonas, ¿no? Ya, muy bien. Te vendo 200 hectáreas ribereñas del Amazonas. Inalienable. No puede ser objeto de cesión, concesión, negociación. Inalienable, ¿no? E inviolable. O sea, los CAFIR, los aviones de guerra ecuatorianos, los CAFIR, no pueden surcar cielo peruano, ¿no? No, no pueden. Es inviolable. Y si surca, profesor, el reclamo de la embajada peruana en Bolivia, en Ecuador. Y si sigue surcando, la siguiente paso es rápido, ¿no? Es la consulta del embajador al Perú. O sea, el embajador viene a Lima. Y si sigue surcando, la relación se rompe, relaciones diplomáticas. Profe, si sigue insistiendo así, ya, pues, ¿no? Intercéptenlo y derríbenlo. Eso pasó entre Rusia y Bielorrusia, me imagino, o un país cercano a Rusia, ¿no? Los rusos, sus MiG-29 surcaban cielo extranjero. El país tiene su territorio inviolable, reclamaba, incluso reclamó en las Naciones Unidas, hasta que se cansaron y derribaron los dos aviones rusos, MiG-29, y junto con ellos sus pilotos, murieron. Es inviolable, ¿no? Por eso, ¿y quién defiende el territorio frente a agresiones extranjeras? A, los ronderos; B, el Serenazgo; C, la Policía Nacional; y D, las Fuerzas Armadas.
¿Qué responderían ustedes? Porque es inalienable e inviolable. Entonces, si es inviolable, hay que protegerlos, ¿no? ¿La Fuerza Armada? Las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Muy bien. Profesor, ¿y la Policía Nacional? La Policía Nacional se encarga de vigilar las fronteras, dice la Constitución. Entonces vamos a tener a lo largo y ancho del territorio nacional puestos de la Policía Nacional vigilando las fronteras. ¿Está bien? Vigilando las fronteras. Y la policía se encarga de el orden interno y la protección de la propiedad pública y privada. Hace lucha contra la delincuencia, pone el pecho, ¿no? Por el ciudadano, contra el delincuente, ¿no? En cambio, las Fuerzas Armadas va a proteger la soberanía y la defensa nacional. ¿Te imaginas los Leopard rusos, perdón, los Leopard alemanes, que son tanques de chilenos, entrando al territorio por Tacna? Y aquí está un patrullero de la Policía Nacional, ¿no? Profe, no se puede, pero ¿no? la- la- el- el- las armas no son iguales, profe, entonces Fuerza Armada con Fuerza Armada, ¿está bien? Muy bien. ¿Qué comprende el Profesor, territorio ¿y la nacional? Policía Nacional qué dijo? Se encarga de vigilar las fronteras. Ahí está la Policía Nacional, vigilando las fronteras, ¿no? Por el contrabando, por la trata, por la salida, por ejemplo, de recursos naturales. De repente hay taladores ilegales por esta zona que están sacando a Colombia los árboles. Ahí está la policía vigilando la entrada y salida de droga, por ejemplo, ¿no? Vigila las fronteras, ¿ya? Pegadito a migraciones, ahí está la policía. En cambio, las Fuerzas Armadas están defendiendo el territorio nacional frente a agresiones extranjeras, ¿no? Tenemos las 200 millas de Grau, tenemos el cielo Quiñones, por eso hay radares que están viendo, ¿no? Viendo qué aviones están volando, ¿no? Interceptan, jóvenes. Muy bien. Y tenemos al ejército. Bien, ¿qué comprende el territorio nacional? El suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el dominio marítimo de las 200 millas. Eso comprende. El Perú tiene un territorio regularmente grande, ocupa, creo que está en el puesto 19 de los territorios más grandes del mundo, ¿no? Mide más de 1 millón de metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, se necesita mucha fuerza armada para al menos tener presencia, ¿no? Dentro del territorio nacional. Continuamos. Otro elemento del Estado, aparte de la nación y el territorio, son las reglas de juego. Pero si retrocedemos un ratito, vamos a ver que en este Perú viven más o menos 33 millones de peruanos y extranjeros también, ¿no? Entonces se relacionan entre ellos no solamente personas, entre vecinos, ciudadanos, sino también la relación es entre empresas, Estado, Estado-empresa, Estado-ciudadano. Esas reglas de juego, de convivencia dentro del territorio nacional, tienen que estar regulado, supervisado. Por eso viene la siguiente, que es la organización jurídica o el ordenamiento jurídico o las normas jurídicas, que son reglas de conducta de cómo en la sociedad se debe desenvolver esas relaciones ciudadano-ciudadano, ciudadano-estado, ciudadano-empresa. Entonces, es el Estado que da el marco jurídico para que los agentes económicos se puedan desenvolver. Ciudadano-ciudadano, ciudadano-empresa, ciudadano-estado. Entonces, ese marco jurídico se comprende como las normas jurídicas. Y esas normas jurídicas que regulan la conducta en la sociedad está encabezada por la Constitución Política del Perú, le sigue las normas de rango de ley, le sigue las normas de rango de decretos o reglamentos, le sigue la norma de rango de resoluciones y luego le sigue las normas de interés particular, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué sería
si no habría normas jurídicas, sería un caos. Mira, si ahora es un caos, uno no puede salir tranquilo a la calle ya. Suena un motorcito de moto, está mirando. Y si son dos, ya fui, dices, ¿no? Ya fui, caballero. Ya. Si viene para mí, ya le entrego mi celular. Porque poner resistencia, siempre están armados ya. A pesar que el Código Penal dice que si alguien te asalta y te causa la muerte, la cadena es perpetua. Eso dice el Código Penal. ¿No? Ya nos está advirtiendo ya. ¿A través de qué? A través de la norma jurídica. A través de la norma jurídica ya nos advierte eso. Si con toda esa regulación sigue los asaltos, profesor, ¿te imaginas si no habría normas jurídicas? Si con todas las normas jurídicas a las empresas se les obliga a no superar los márgenes de uso de grasas saturadas, ¿no? Pero a pesar de eso, algunos transgreden la norma, ¿no? Sí. Por eso los parentones Totus y los parentones Bells fueron retirados en plena campaña navideña por Indecopi. No obedecieron una norma jurídica, puede ser una resolución de Indecopi o un decreto supremo, ¿no? Refrendado por el ministro de Salud. Así es. ¿Se entendió hasta aquí cuáles son los elementos del Estado? La nación, el territorio y la organización jurídica. Continuamos. Hay que cambiar ya de presidente, ¿no? La soberanía. Artículo 118 de la Constitución. Hacer cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos, resoluciones y del Poder Judicial, etcétera, etcétera. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El presidente de la República. Y esa es soberanía. La soberanía es la potestad de emitir normas jurídicas y hacerlas cumplir las jóvenes. ¿Ya? La soberanía es la potestad, el poder, el gobierno, la gobernanza, ¿no? La gobernabilidad de emitir una serie de normas y hacerlas cumplir. Y eso depende del Estado, porque el Estado ejerce el poder, y ese poder lo ejercen los gobernadores, los gobernantes, las instituciones. Entonces, es necesario recordar, dice, ¿no? Que la soberanía se tiene en plano jurídico, también político, ¿no? Y económico. Eso es un elemento subjetivo del Estado, ¿no? Muy bien. Preguntas hasta aquí. Cuatro son los elementos del Estado. Cuatro son los elementos del Estado. Vamos a continuar. ¿Y cuáles son los deberes del Estado? Artículo 134 de la Constitución. Defender la soberanía nacional. No podemos, no podemos aceptar injerencias de extranjeros en la forma de gobernarnos. No podemos permitir la violación del espacio aéreo. No, porque la soberanía se debe comprender el espacio económico, político y jurídico, ¿no? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Mira, tan importantes son los derechos humanos que ya lo está reconociendo de nuevo en el artículo 34 como un deber del Estado. Porque el artículo 1 también dice, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿te recuerdas? Así es. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Seguridad jurídica, seguridad sanitaria, seguridad por su vida, etcétera, etcétera. Por eso el Estado, bajo esa premisa de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, cuando hay, por ejemplo, desastres naturales y peligra la vida del ciudadano, de la ciudadana, peligra su patrimonio, el Estado declara estado de emergencia. Artículo 137 del régimen de excepción.
Cuando hay desborde popular, cuando hay movilización popular, cuando perturba la paz en un determinado territorio o en todo el territorio, está de emergencia. Cuando llega el COVID-19 y nos podíamos infectar muy rápido, porque el Perú no estaba no preparado para, no tenía cama SUSI, no tenía cama SUSI. Entonces, ¿qué hacíamos? Ah, entró a un estado de emergencia a nivel nacional. Por 100 días, ¿se recuerda? ¿Cuál es el principio? Proteger a la población frente a amenazas. Pues una amenaza sanitaria. Bien, yo creo que eso han entendido mejor. Siguiente. Promover el bienestar general. Pues esa es la concepción de un Estado, pues, ¿no? ¿Qué es el Estado? Es la población jurídicamente organizada bajo ciertos principios y normas donde el Estado promueve el bien común. Se fundamenta en la justicia y en el bienestar general. El Estado busca eso, ¿no? Y establecer y ejecutar la política de fronteras, ¿no? ¿Por qué de fronteras, profesor? Porque es por ahí donde hemos perdido mucho territorio, ¿no? Brasil, Colombia, Chile, son los países que más territorio respectivamente nos han quitado. O hemos perdido o hemos cedido frente a ellos. Bien, continuamos. La República del Perú, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Res, pueblo, la cosa del pueblo. Cuando hablamos de la República del Perú, yo debo entender y ustedes deben entender de ese derecho a participar de manera directa o indirecta en la vida y los destinos del país. Estamos en una república donde los ciudadanos tendremos el derecho a formar partidos políticos, a formar movimientos políticos, ¿no? A incursionar en la vida, ¿no? A participar y a fiscalizar a las autoridades. El derecho a la participación, sí, el derecho al control ciudadano es propio de una república, Juan. Res, pueblo. Res, cosa, la cosa del pueblo. El derecho que tenemos los ciudadanos a formar parte, directa o indirecta, en las políticas públicas. Y democrática, demo, kratos. Demo, poder. Demo, población, kratos, poder. Democracia. La democracia es una forma de gobernanza, es una forma en que la sociedad se organiza, donde muchos eligen a pocos y pocos dirigen la política a favor de muchos, ¿no? La democracia es la forma en que el poder emana del pueblo, pero este pueblo tiene poder de gobernar, no. Entonces este pueblo, que es la demo, elige a sus gobernadores y estos gobernadores toman el poder del Estado y ejercen ese poder a favor del pueblo. Democracia. Social, porque las políticas públicas, las normas, siempre buscan el bien común, el bien general, el bien de todos. No se puede gobernar para la minoría, no se puede, ¿no? Estamos en una democracia social donde buscamos la justicia social, ¿no? Buscamos luchar contra la pobreza, por ejemplo, ¿no? Transferimos recursos a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los bonos se reparten a los que menos tienen, la justicia social, la equidad, por decirlo así también, ¿no? Independiente, porque no aceptaríamos injerencias de tipo político, jurídico, económico de estados extranjeros. Y soberana, porque tenemos esa capacidad de autogobernarnos, de regir nuestros propios destinos, de hacer cumplir la ley. Esa es la soberanía, ¿no? De ejercer el poder, la soberanía. Bien, democrática, social, independiente y soberana. Y su forma de gobierno
es unitario, representativo y descentralizado. ¿Qué significa que su forma de gobierno es unitario? Desde el punto de vista jurídico, una norma rige a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestra forma de gobierno es unitario porque no somos federativos. En los Estados Unidos, de América, que está compuesta por estados independientes, pero frente a la política externa son los Estados Unidos. Profe, ¿qué significa eso? Que en un estado, por ejemplo, de Alabama, un delito con la misma tipicidad, o sea, con las mismas características que se cometió en Texas puede sentenciarse el mismo delito por el mismo autor y la misma víctima a cadena perpetua. Y en Alabama, pena de muerte. Ustedes van a ver películas, ¿no? Si el delito hubiese sido en California, cadena perpetua. Pero sí, en Texas, pena de muerte. Es que desde el punto de vista del plano jurídico, ¿no? Cada estado rige su propia norma jurídica. En el Perú no. Del plano jurídico, ¿no? La norma rige a lo largo y ancho del territorio nacional. O sea, el poder emana de un gobierno nacional, mal llamado central. ¿Está bien? Representativo, porque cada cierto periodo elegimos a los representantes y a través de ellos toman decisiones a favor de la mayoría, ¿no? Siempre buscando el bien común. Y descentralizado, porque el poder nacional o el gobierno nacional, mal llamado central, en los últimos años, por política de Estado, ¿no? Ha ido transfiriendo responsabilidades de tipo política, administrativa, económica, a las regiones y a los gobiernos locales, ¿no? Esa es la república, la forma de gobierno. Y se, y se basa en el principio de separación de poderes, ¿no? El poder no puede ser absoluto, según Montesquieu, porque podríamos caer en una tiranía. Entonces va a haber contrapesos políticos en los poderes, ¿no? Hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo y hay un poder judicial. Y de eso también se basa la democracia, ¿no? La democracia tiene un concepto muy amplio, ¿no? Democracia tiene conceptos amplios que lo vamos a desarrollar acá también. Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Preguntas. No, lo que escuchamos es que Lima no es el Perú, ¿no? Porque ya estamos en una forma de descentralizada de hacer las cosas, ¿no? Si aplicamos, ustedes han leído la obra El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Cuando Rosendo Maki tiene algunos problemas limítrofes en su territorio y ese territorio tiene que llegar hasta Lima a resolvérselo, ¿no? O en los 80, cuando había un fenómeno costero, ¿no? Un puente se caía, el alcalde tenía que venir y dormir en colchón en el piso frente al Ministerio de Economía y Finanzas para que apruebe el presupuesto para reconstruir ese puente, ¿no? La descentralización, ustedes deben entenderlo así, algo tan sencillo. Donde ocurre el problema, ahí se resuelve. Ya no se viaja a Lima. Entonces, para resolver lo que tenemos, tener recursos naturales, recursos monetarios. Entonces, ¿qué hace el poder nacional? ¿Qué hace el gobierno nacional? Transfiere recursos a las regiones y a los gobiernos locales. De pronto se cayó un puente en Satipo, provincia de Junín. Muy bien, el alcalde provincial convoca una licitación pública, si gusta internacional, para la construcción de un puente en Satipo. Pero bueno sería, pues, todo transparente, jóvenes, ¿no? Todo transparente. Bueno sería así. Pero desgraciadamente, jóvenes, las licitaciones están plagadas de vicios de corrupción. No solamente en Perú, miren, en Brasil, en Brasil había dos pueblos, y eso lo vi en el internet, ¿no? En el comercio salió. Había dos distritos que los dividía un río.
Y la cosa era hacer un puente peatonal nada más, ¿ah? Un puente peatonal. Muy bien, cuando la autoridad se entera, convoca una licitación pública y sale como 50, por un valor de 50 el puente peatonal. Entonces los vecinos dicen, ese es demasiado ese es carísimo, ¿cómo decir 50? Por poner un valor referencial. Entonces, cuando los propios vecinos se organizaron para construir el puente, ¿no? Y ellos mismos cotizaron precios del acero, de empresas especializadas en hacer puentes, salió como 15. Los 35 de excedente, ¿dónde está? En las coimas. En las coimas, joven. Pues si los gobernadores tratasen el dinero del Estado como si fuera dinero suyo, o sea, al milímetro, al centésimo, otra cosa sería. El presupuesto sí alcanzaría y se podría construir por lo menos 4 o 5 hospitales cada año, porque se dice que producto de la corrupción el Perú pierde alrededor de 6.000 millones de dólares al año. Con 6.000 millones hacemos 4 hospitales de primera generación a nivel Latinoamérica y lo mantenemos, jóvenes. Tan importante es la salud, ¿no? No se valoraba la salud, ¿no? La pandemia tuvo que venir a abrirnos los ojos, qué importante es la salud. Bien, jóvenes, continuamos. ¿Qué es el derecho a insurgencia? El derecho a insurgencia es el derecho que tiene la población civil, ahí está, mira, la población civil, ¿no? De defender el orden democrático. Y la defensa del orden democrático implica ¿qué cosa? Desacatar, desacatar, desobedecer a un gobierno usurpador. ¿Y qué se entiende con un gobierno usurpador? Un gobierno que está fuera de la constitucionalidad, como por ejemplo los golpistas, Juan Velasco Alvarado y el que ha muerto hace 4 o 5 días, Francisco Morales de Bermúdez, a los 100 años dejó de existir. ¿Ya? Es un gobierno usurpador. La población, ¿qué tendría que hacer? Salir a las calles a protestar y desconocer su gobierno. Pero también puede ser un gobierno usurpador alguien que entre por elecciones populares y en el interín, o sea, en los meses posteriores, comienza a captar los otros poderes. Interviene el Poder Judicial como lo hizo Fujimori el año 92, disuelve el Congreso el año 92, ¿no? Y convoca a un Congreso, ya un Congreso a favor de Fujimori, ¿no? Interviene ciertos órganos constitucionales autónomos, como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la fiscal de la Nación con Fujimori, jóvenes, se reunía en el 5 Montesinos. Profe, ¿ese es el gobierno usurpador? Sí, ese gobierno usurpador. La población tenía todo el derecho a salir a la calle y protestar y desconocer el gobierno de Fujimori. Claro que sí. O sea, profesor, y lo que pasa en Venezuela, no, es un legado de Fujimori, ¿no? Captar todos los otros poderes del Estado. ¿Es un gobierno usurpador? ¿Eso es democracia? No, porque la democracia es la independencia de los otros poderes del Estado, el respeto irrestricto por los derechos humanos. No era democracia, ¿no? Era dictadura, ¿no? Como hizo Pinochet también. El poder del Estado emana del pueblo. Democracia, ¿te das cuenta? El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen, o sea, las autoridades elegidas democráticamente, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes lo establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse del ejercicio de este poder. A ver, ¿cómo lo interpreto? Estos señores se arrogaron del ejercicio de poder mediante un golpe de Estado, ¿sí o no? ¿Qué hicieron? Una rebelión. Es un delito, es un delito. Profe, ¿por qué no fueron presos? Y ahí están. Los militares le devuelven el 80 a los civiles el poder, la democracia, y los civiles no tocaron los militares después de eso. No hay ninguna comisión investigadora del Congreso
sobre los malos recursos que se hicieron de los 12 años de dictadura de las Fuerzas Armadas. No hay ni un ministro de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que ejercieron poder en esos 12 años que han sido investigados o presos. O eran tan pulcros en el manejo del presupuesto, o hubo una negociación. Tú me devuelves el poder y yo te investigo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es aquí? Cuando una persona o organización quiere tomar el poder, ¿en qué está cayendo? En el delito de rebelión o sedición. Como los Humala. En los Humala. Cuando Antauro, capitán, y el mayor Ollanta toman las armas, pero ellos eran miembros del ejército, oficiales del ejército, y con un grupo de reservistas viajan por la sierra de Moquegua y toman una instalación minera, rebelándose y desconociendo el gobierno de Fujimori. ¿Qué delito es ese? Rebelión. ¿Ya? Llegan las demás Fuerzas Armadas, los apresan y van presos. Como ovejas van presos. ¿Qué tipo de rebelión es eso? Sin ni un tiro, ¿no? Muy bien. Luego de unos años, el Congreso le da amnistía. Amnistía, perdón del delito político. Bien, continuamos. A ver, antes de aquí, algunas cortitas de las 6. A ver, ¿cuáles son los idiomas oficiales? ¿Cuáles son los idiomas oficiales? Si lo hablé. A ver, son idioma oficial son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen el quechua aymara y demás lenguas aborígenes. Estamos reconociendo la diversidad lingüística de la propia Constitución. ¿Está bien? No son 3, son casi 48. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen quechua aymara, aguajún, bora bora y demás lenguas aborígenes. Creo que las lenguas aborígenes están en mayor cantidad en la selva. 2. ¿Cuáles son los símbolos de la patria? Ahora que estamos en 28. Vamos a llegar a 28. Ah, profe. Los símbolos de la patria son 3. ¿Cuáles son? El escudo, la bandera y el himno nacional. Muy bien. Profesor, ¿cuántos tipos de nacionalidad hay? 3. El peruano de nacimiento, el peruano por naturalización y el peruano por opción. El peruano de nacimiento, el que nace aquí, el hijo de padres extranjeros nacido aquí y el menor de edad abandonado en el territorio nacional. Pero también será peruano de nacimiento el hijo de padre o madre o de ambos peruano de nacimiento que nace en el extranjero. De repente una madre peruana se enamora de un alemán y tiene un hijo en Alemania. Ajá. Ese hijo alemán, ese hijo de la madre peruana, también tiene derecho a ser peruano de nacimiento. ¿Está bien? Harold Forsyth es un ejemplo de ello, ¿no? El padre embajador, su madre chilena, lo fabricaron en Venezuela y nació en Venezuela. Pero postuló a la presidencia, ¿no, profesor? Claro que sí. ¿Por qué? Por el derecho de sangre, ¿no? Peruano de nacimiento. Se dice que la nacionalidad no se puede quitar a nadie, y menos si es de nacimiento. El Estado no te puede quitar tu nacionalidad, excepto por renuncia voluntaria ante la autoridad, como lo hizo el PPK en los 80. Para nacionalizarse americano, PPK tuvo que renunciar a la nacionalidad peruana. Pero ¿qué dice la ley de nacionalidad? Si hay un peruano en el nacimiento renuncia a su nacionalidad y luego quiere volver a recuperarla, la puede recuperar como no la hizo PPK. PPK fue elegido presidente, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, y tiene un nombre polaco, un apellido polaco, hijo
de polaco, hijo de húngaro, creo, por ahí de europeos. Pero el padre viene acá a estudiar medicina tropical a la Facultad de San Marcos. El padre era un socialista, ¿no? Deja toda su carrera médica en Europa y viene a Lima a estudiar a San Marcos. Se recibe en San Marcos como medicina tropical y se va a Loreto a ejercer la medicina, jóvenes, a luchar contra el dengue. En ese interín, el Che Guevara pasa por el puesto médico del papá de PPK. Yo imagino que PPK habrá sufrido, ¿no? Nace en Loreto PPK, ¿no? Y dice, no, no puede ser así, pues yo tenía todo el derecho de vivir cómodamente en Europa. Y luego PPK se va a estudiar a Estados Unidos, ¿no? PPK es peruano de nacimiento, pero hijo de dos extranjeros. Y en los 80 renuncia a la nacionalidad peruana y tiene nacionalidad americana. Pero como llegó su amigo al poder, o iba a llegar al poder, se puso las pilas, vino al Perú y recuperó su nacionalidad peruana. ¿Está bien? Está bien entendido eso ya. La segundo tipo de nacionalidad, jóvenes, es por naturalización. Y eso está de moda, jóvenes. Está de moda. ¿Por qué? Porque el peruano por naturalización es el extranjero que desea ser peruano. Y ya tenemos más de 1 millón de venezolanos que no todos querrán ser peruanos, pero que muchos están optando por la nacionalidad peruana. ¿Ya? Bien. Solamente tienes que vivir dos años legalmente en el Perú y esos son trámites ya un poquito ahondar en detalles, ¿no? Pero eso sí, un extranjero que quiere ser peruano no tiene que tener antecedentes penales, tiene que tener solvencia económica y financiera, estar legalmente aquí en el Perú. Ahora, profesor, si yo quiero ser americana, ¿tengo que renunciar a mi nacionalidad peruana? Eso fue en los 80 ya. Ahora hay convenios de nacionalidad. Entonces cada país firma un convenio de nacionalidad. Un peruano puede tener varias nacionalidades ahora a la vez. Vargas Llosa es peruano y español, ¿no? Claro, porque se nacionalizó español también, pero eso no implica que renuncie a su nacionalidad peruana. No ha renunciado, porque hay convenios de doble, triple nacionalidad. O sea, habría que ver esos convenios, esos tratados internacionales. Muy bien, y entonces ya sabemos qué es de nacimiento y qué es por naturalización. En el problema de la naturalización es que si esta persona, ya habiéndose nacionalizado como peruano, comete errores graves o delitos graves, el Estado sí le puede quitar la nacionalidad, ¿ya? Al igual por opción, ¿no? El por opción es por el matrimonio, ¿no? Tú te casas con un alemán, no, el alemán se casa contigo, o la alemana se casa contigo. Entonces, estos extranjeros que tienen matrimonios con peruanos o peruanas podrían optar a la nacionalidad peruana, sí, pero por opción, por matrimonio civil, ¿ya? Y lo mismo ocurriría si cometen delitos graves, sí, sí se cabe la posibilidad de quitarle la nacionalidad. Al único que no se le puede quitar la nacionalidad es al peruano de nacimiento. Bien, jóvenes, preguntas hasta aquí, por favor. Preguntas, preguntas. La pregunta. Todo claro, correcto. Bien, profesor, también yo cuando veo las noticias, veo que a veces contratos que el Estado ha firmado con con las empresas privadas no se cumplen, ¿no? Hay, por ejemplo, construcciones abandonadas en el Callao, o de pronto hay un puente que debió costar 10 millones de soles y termina costando 20 el doble,
¿no? Entonces el Estado dice, "Uy, no, 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 no puede ser así", ¿no? Entonces el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un cuerpo jurídico que va a buscar defender los intereses del Estado. ¿Cómo se llaman esas personas que son abogados que defienden los intereses del Estado a nivel nacional, regional y local? Los procuradores públicos. Los procuradores públicos. Cuando la Fiscalía de la Nación viaja a Brasil para entrevistarse con el que trabajaba por Odebrecht aquí en el Perú y el que repartía pues la marmaja, quien iba también fue el procurador público. ¿Por qué? Porque con el contrato de Odebrecht el Estado fue de alguna manera, eh, ¿cómo se llama este término jurídico? No es víctima, sino perdió, ¿no? El Estado peruano perdió dinero por la corrupción. Entonces, quien va a decir, oye, ¿sabes qué? Repárame, ¿no? Tú, empresa privada, tienes que darme una indemnización, una reparación civil, es el procurador público, jóvenes. Entonces, ¿qué es el procurador público? Un defensor de los intereses del Estado, los procuradores públicos. Bien, vamos a continuar. Continuamos con el Estado de Derecho. No les miento, ha venido como 6, 7 preguntas de pre. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es una forma, un principio de gobernar en que todas las personas, tú y yo, instituciones y entidades del Estado, están sometidas a las normas, a las leyes, a los principios constitucionales. O sea, ¿cómo yo debo entender un Estado de Derecho? En que nuestro actuar en la sociedad debe estar alineado al orden jurídico. Es un Estado de Derecho. El Estado, dando el ejemplo, por ejemplo, artículo 118, cumplir y hacer cumplir la Constitución, Estado de Derecho, las leyes, las resoluciones, decretos, Estado de Derecho. Las empresas privadas en relación con el Estado, Estado de Derecho. Las empresas privadas y públicas en relación con los clientes, los ciudadanos, Estado de Derecho. Es un Estado de Derecho, ¿no? Un principio de cómo se gobierna, de gobernanza, donde personas, instituciones públicas, privadas, incluso el propio Estado, están sometidas a la ley, a las normas jurídicas, donde las normas jurídicas se hace cumplir al igual para todos. Claro, porque el artículo 2 dice, ¿no?, que nadie puede ser objeto de discriminación, ¿no? Y los elementos de ese Estado de Derecho, ¿cuáles son? El imperio de la ley. El imperio de la ley. ¿Y quién da la ley? El Congreso. ¿Y el Congreso quién representa? A todos nosotros, ¿eh? Ley como expresión de voluntad general. Si el Congreso da una ley, es porque el Congreso está dando una ley en función al bien común. Entonces, el imperio de la ley, ¿qué busca? El bien de todos. Dos, división de poderes del Estado, ¿ves? Es un Estado de Derecho. Claro, por eso, porque la propia Constitución dice, ¿no?, y se rige por la separación de poderes. Entonces, si los poderes del Estado son independientes y se hacen su contrapeso político, es un Estado de Derecho. O sea, profesor, cuando yo veo que una resolución judicial va contra los principios constitucionales, incluso el Código Penal, ¿se rompe el Estado de Derecho? Claro que sí, se rompe el Estado de Derecho. Cuando yo observo que el presidente de la República maneja como borreguitos a el Congreso, se rompe el Estado de Derecho donde hay independencia de poderes del Estado. Cuando observo que algún ministro quiere ingerir o interferir en la investigación de un delito, supuesto delito, a un fiscal, se rompe el Estado de Derecho, porque no está respetando un órgano autónomo, ¿eh? Legalidad de la administración pública, actuación según la ley y suficiente control judicial, derechos y libertades fundamentales, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? El Estado de Derecho.
Cuando los venezolanos salieron a protestar frente al gobierno de Maduro y cobró como 80 muertos en una protesta, mira, Inti y Brian son dos nada más, en Venezuela murieron como 80, que se rompió el Estado de Derecho. Porque un Estado de Derecho también se basa ¿qué? En el respeto absoluto de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad. Eso también es un Estado de Derecho, jóvenes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Está claro ya. Siguiente. Ahora vamos a ver la parte 2, las normas jurídicas. Si ustedes se han percatado, las normas jurídicas están dentro del Estado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es el tercer elemento, ¿no? Es el agua, el tercer elemento del Estado es las normas jurídicas, ¿no? Y están en una pirámide, si ustedes están observando, claro, profesor, o sea, están jerarquizadas, de más a menos, ¿está bien? De más a menos, están jerarquizadas. ¿Qué más? ¿Quién dicta las normas jurídicas? La profesor del Estado, emanan del Estado. ¿Las normas jurídicas son voluntariamente cumplidas o es obligatorias? Son obligatorias, ¿no? Son imperativas, o sea, hay que acatarlas porque el no acatarlas implica un castigo, una sanción, una multa. ¿El Estado hace cumplir las normas jurídicas? Sí, y eso es el gobierno, poder, gobernanza, ¿no? Bien, ¿cómo te la hace cumplir? De dos maneras, a las buenas o a las malas. A las buenas te advierte, y esa es la coerción. Coerción. Medidas coercitivas. Coerción, la amenaza. Ejemplo, SUNAT notifica a una empresa que si no se pone a derecho, dentro de los 15 días viene el embargo. Le está advirtiendo, oye, paga los impuestos, ¿no? Si no te voy a embargar. Coerción, la está amenazando. Transcurrir los 15 días, la empresa ni dijo hola. Muy bien, viene el camión de SUNAT y se embarga. Esa es coacción, el uso de la fuerza. Si ustedes leen el Código Penal, es pura coerción, jóvenes. ¿Por qué? Porque te dice, te tipifica el delito, te tipifica el delito y la sanción. El delito y la sanción. El delito y la sanción. O sea, prácticamente está diciendo, si tú cometes esto, te sanciona así. Si cometes esta parte, te sanciona así. Esa es coerción. ¿Y qué es la coacción? Comete el delito, tu captura y vas a ir preso. ¿No? Siempre se castiga en lo penal con años de cárcel. En lo civil puede ser indemnización, una multa, una reparación civil. Bien, entonces vamos con las normas jurídicas. Tenemos de 5 niveles. Nivel constitucional. En nivel constitucional, aquí tenemos a la Constitución Política del Perú, que es la ley de leyes, la Carta Magna, la norma jurídica de mayor jerarquía. ¿Está bien? Seguido, en ese mismo rango constitucional, todos los tratados internacionales que Perú forma parte de los derechos humanos. Tienen rango constitucional. O sea, profesor, la Declaración de Derechos del Niño tiene rango constitucional, sí. El Pacto de San José de Costa Rica tiene rango constitucional, sí. ¿Está bien? En el nivel 2, el rango ley. Ahí está, ley, ¿ves? Rango ley. Y en esa ley y es abundante, ¿no? Entonces, la ley, ¿quién lo da? El Congreso, porque tiene función legislativa. Pero ¿sabes también quién da leyes? El Poder Ejecutivo, porque tiene iniciativa legislativa y porque el Congreso le da poderes, atribuciones especiales al Ejecutivo para gobernar. Entonces vamos a hablar de las leyes que da el Congreso y las leyes que da el Ejecutivo. Empecemos por el más fácil. El Poder Ejecutivo puede dar normas de rango legal. La primera es el decreto legislativo. Y ese decreto legislativo se lo da el Ejecutivo, pero quien le da la atribución especial por un tiempo determinado y en temas precisos es el Congreso. Es el Congreso que le dice, ya, está bien, yo te voy a facultades especiales. Luego el Congreso vota a favor y ya.
El Ejecutivo ya puede legislar en materia económica, no, perdón, en materia económica sí, puede, pero puede legislar, por ejemplo, rápidamente en seguridad ciudadana, por ejemplo, y comienza a aprobar unos decretos legislativos sobre la seguridad ciudadana. También da decreto de urgencia. Y el decreto de urgencia, sí, ¿no? Es en materia económica y financiera. Decreto de urgencia, apróbese los bonos para los solteros. Ahí está. Económico y financiero. Decreto de urgencia, ¿no? Decreto de urgencia. Díctese el salvamento financiero de la compañía de seguros RIMA. Decreto de urgencia. Muy bien. ¿Y el Congreso queda? Mira, como esto lo aprueba el Ejecutivo, se aprueba en el Consejo de Ministros. El Congreso lo aprueba en pleno. El Congreso da una ley orgánica. ¿Y la ley orgánica qué hace? Regula la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. Por ejemplo, se quiere cambiar las reglas de juego de cómo deben ascender los policías o los militares en sus respectivas instituciones y habría que modificar la ley orgánica. Se quiere cambiar la forma en que se eligen los jueces, se tendría que cambiar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Se quiere cambiar la forma de cómo se puede vacar un alcalde, se debe leer la ley orgánica de gobiernos locales. Pedro Castillo puede ir a Zarratea y firmar decretos supremos allí, no, porque hay una ley orgánica que dice que todo acto del presidente se hace en el Palacio. El Palacio tiene que decretar. Ley orgánica, pues. Regula la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado. Siguiente, le sigue la ley ordinaria. Y la ley ordinaria es común para todos, pues. Mientras la orgánica crea nuevas instituciones, regula la conducta dentro de los funcionarios públicos, dentro de las instituciones públicas, la ley ordinaria es para todos, ¿no? Por ejemplo, no fumar en locales públicos, ¿no? Que toda piscina tiene que tener un salvavidas, ley de subsidias, por ejemplo, ¿no? La ordinaria. Muy bien, pero también el Congreso tiene otro rango de ley, que se llama la resolución legislativa. La resolución legislativa. Y por resolución legislativa, ¿qué debo entender yo? Es que por resolución legislativa, el Congreso, por resolución legislativa, ¿no? Le confiere permiso de salida al presidente del extranjero. Por resolución legislativa, el Congreso, ¿no? Autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional. Esa es la resolución legislativa, ¿no? Tiene rango de ley también, ¿no? Y también quien tiene rango de ley son las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales. Bien, hasta aquí alguna pregunta, preguntas. Entonces, las ordenanzas regionales y municipales también tienen rango de ley. Las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales también tienen rango de ley. Muy bien, continuamos entonces, continuamos. Vamos al tercer nivel. Y aquí están los decretos, ¿ven? Los decretos.
los decretos supremos que da el presidente de la República y que refrenda el primer ministro. Estos decretos supremos buscan reglamentar la ley. La ley que da el Congreso o el decreto legislativo que da el Ejecutivo no se puede aplicar si es que no están reglamentados. ¿Y qué es la reglamentación? El detalle. Entonces, un decreto busca reglamentar la ley para poderla aplicar. Es de carácter general, porque va a reglamentar una ley que es de carácter general. En cambio, una resolución que tiene rango 4 es algo más preciso, más particular. Una resolución pareciera que fuera igual a la resolución legislativa, pero esta es una resolución suprema que tiene rango 4, que lo da el presidente. En cambio, la resolución legislativa lo da el Congreso. Pero como son ambas resoluciones, buscan resolver un problema particular. La legislativa tiene rango de ley y la resolución suprema tiene rango 4. Por ejemplo, nómbrese al ministro, resolución legislativa, no, suprema. Ayer el ministro de Interior ya fue, ya lo sacaron, le quitaron su confianza. Ahora se va a elegir un nuevo ministro de Interior. Resolución suprema, y leen toda la resolución suprema. Nómbrese al ministro, tal, 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 firmado presidente de la República, ratificado primer ministro. Eso es la resolución suprema. Tiene carácter de nombre propio, para personas precisables. Sirven para resolver casos particulares de los ministerios. Así de sencillo. Y el cuarto, las normas de interés particular. ¿No? Hay normas de interés particular. Por ejemplo, yo contrato con un albañil para que construya mi casa. Ese es nivel 5. El juez ordena mi libertad porque soy inocente. Ese es nivel 5. Las resoluciones judiciales no son normas. O de repente el sindicato negocia sus salarios con el empresario. Contratos colectivos de trabajo. Ese es nivel 5. Norma de interés particular. Muy bien. Preguntas hasta aquí, jóvenes, preguntas, preguntas. Y aquí le dejo la ley, decreto legislativo, decreto de ley, decreto de urgencia, decreto supremo, resolución suprema. Esto es lo más interesante y lo que podría venir en examen de admisión. No hay muchas preguntas sobre esto, jóvenes. Yo les soy sincero, yo me he abocado más a Estado porque es lo que más viene, ¿no? El último examen de admisión de cívica vino Estado, jóvenes. Vino el derecho a la insurgencia que hemos tocado nosotros, ¿no? Bien, preguntas, por favor, preguntas hasta aquí. Luis, ¿alguna pregunta? Alexandra Gloria, Alison Ariana, Ariana Tiparra, Angelina Wendy, Guillermo Alonso. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. Guillermo Alonso, Jean-Pierre, Luis Arturo, Nancy Acaro, Ricardo Curay, Terry, Pablo, Talia, Pierina, Jocelyn. ¿Alguna pregunta? Entonces, si tú que terminas tu carrera de educación y quieres ser maestra de un colegio público, sí o no que tienes que leer una ley orgánica del profesorado, ¿no? Que regula cómo entras a la carrera magisterial, cuáles son las causales de despido, y todas esas cosas, ¿sí o no? Así es la ley orgánica, ¿no? Del Ministerio de Educación, o cómo se regula el Ministerio de Justicia, o cómo se regula la Policía Nacional, ley orgánica de la Policía Nacional. El Congreso tiene su ley orgánica, el Poder Ejecutivo también, el Poder Judicial también. Bien, ya. Si no hay preguntas, a ver, lance la dirección, por favor, lance la dirección. El examen debe estar activo ya. ¿Quién lance la dirección? Por favor.
Muchas gracias. Entonces empezamos, ¿ya? Tomen su tiempito, jóvenes. Hay tiempo. Son 3 preguntas bonitas.
Bien, vamos a empezar a resolver. 1 y 2. Marquemos 1 y 2, por favor. Tiempo es 1 y 2. Un experto del Ministerio de Salud explica a los ciudadanos en un centro poblado que el presidente de la República ha declarado esta emergencia en todo el territorio nacional, debido a incremento del caso de coronavirus. Muy bien, esta medida tiene por finalidad evitar su propagación. A partir de esta situación mencionada, ¿qué deberes del Estado respaldan la medida? Deberes del Estado, el bien común, derechos humanos, proteger a la población de su seguridad. Ya, a ver, transgredir acuerdos nacionales e internacionales no me parece, profesor. Proteger a la población de amenaza contra su seguridad, sí, esto puede ser. Promover el bienestar general, también, profesor. Establecer y ejecutar políticas de principios consuetudinarios. De la costumbre, consuetudinario por costumbre, no. 2 y 3, profesor, clave, beso. Pregunta número 2. Pregunta número 2, ¿qué marcaríamos? El Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un territorio. Además, está dotada de poder que es ejercido por el gobierno, ¿no? Determina valor de falsedad referidos a esta entidad. Se organiza según un principio de separación de poderes, sí, legislativo, ejecutivo, judicial. El poder democrático emana del pueblo, no de las Fuerzas Armadas, falso. La defensa de los intereses está a cargo de los procuradores públicos, verdadero. Su gobierno es unitario, representativo y centralizado, verdadero. Clave, jóvenes, avión. Entonces, así van a responder, ¿ah? Bien, 3 y 4, marquemos 3 y 4, por favor. Todos, 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 todos con la 3 y la 4.
Bien. Un Estado de Derecho es aquel donde los derechos y las libertades fundamentales de las personas son incorporados en ordenamiento jurídico a fin de protegerlos, mantener el orden público y fomentar el funcionamiento efectivo del país. Para garantizarlo es necesario que la población presente iniciativa legislativa únicamente sobre seguridad. Esto como desvirtúa una alternativa, ¿no? Entienda que el poder es uno solo y se concentra en el Ejecutivo. Separación de poderes no se reconoce aquí, no es. Seguir voluntariamente las disposiciones de la administración pública, voluntariamente, las disposiciones son obligatorias, ¿no? No es. Reconozca que nos organizamos bajo un principio del imperio de la ley, si es. Dedo. Cuando un gobierno, a pesar de haber sido elegido democráticamente, no garantiza la plena vigencia de los derechos humanos, está yendo contra el principio constitucional del artículo 34 de la Constitución, ¿no es cierto o no? La- 44, corrección, 44. La población puede ejercer el derecho de insurgencia. Ah, que es el desacato a un gobierno usurpador, ¿sí o no? Bien. El Consejo de Ministros toma el control de todos los otros poderes del Estado. ¿Y dónde está el principio de separación de poderes? Ahí está, ese sí es. Un gobierno modifica la Constitución en contra del bienestar general de la población. Está rompiendo el Estado de Derecho, ¿sí o no? Sí es. El gobernante de turno administra el país con una clara intervención extranjera. ¿Y dónde está el Estado independiente? Sí es. El presidente decreta estado de emergencia para recuperar el orden público. Recuerda que el estado de emergencia se decreta por dos motivos: perturbación de la paz o desastre natural. ¿Sí o no? Bien. Entonces, aquí no hay rompimiento de Estado de Derecho, ¿sí o no? No, porque está dentro del orden constitucional. Sería uno, 2 y 3, clave, casa. Siguiente. 5 y 6, marquemos 5 y 6, por favor. Bien, independencia, ¿no? Independiente, ¿no? 5 casas, ¿no? ¿Está bien? 5 casas, ¿está bien? Y la 6 sobre los deberes del Estado peruano. ¿La Policía Nacional del Perú garantiza la soberanía nacional frente a intervención militar extranjera? No, es la Fuerza Armada, no, falso. Los representantes del Estado deben garantizar la plena vigencia de derechos humanos, es un deber del Estado, verdadero.
Las autoridades promueven el bienestar general del que se fundamenta en la justicia, impulsando la política centralista. Hasta aquí estaba bien, pero lo hace falso, ¿no? Porque estamos en un país descentralizado, nuestra forma de gobierno descentralizada, ¿no? Falso. El presidente le da prioridad al tema de la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado para lograr un país seguro. Eso es verdadero, ¿no? Busca el bien general. Falso, verdadero, dedo. Proteger a la población de amenazas externas o internas, ¿no? Es un deber del Estado. Bien, siguiente. 7. Elija la alternativa correcta. Esto es correspondencia. Territorio. Comprende suelo, subsuelo. Uno dedo. Gobierno. Conjunto de individuos e instituciones que están a cargo de la administración y dirección del Estado. Dos avión. Uno dedo, dos avión. Soberanía. Tres besos. Capacidad para tomar decisiones y llevarlas a cabo dentro del territorio. La capacidad de hacer imperar la ley, ¿no? Tres besos. Uno dedo. Dos avión. Tres besos. Y cuatro casas, ¿no? Cuatro casas. Sería beso la respuesta, ¿no? La nación, conjunto de personas que poseen ciertos vínculos comunes como costumbres, idiomas, fe religiosa, etcétera, etcétera. Continuamos. Con el fin de amedrentar al fiscal anticorrupción encargado de investigar a exfuncionarios del gobierno, un centenar de personas que tienen afinidad con los investigados rodean la sede del Ministerio Público generando disturbios. En este caso, podemos amedrentar a una autoridad. No, no, profesor, entonces la clave sería, estamos yendo contra qué, conmueven a los fiscales de bienestar de los procesados, vulnera el debido proceso de dicho organismo del Estado, son manifestaciones comunes que un Estado dictatorial, son atentados graves contra el Estado de Derecho, ¿no? Dedo. Existe estados que dividen el poder en distintas instituciones dentro de su territorio, los cuales poseen autonomía política, económica y jurídica. Esos son los estados federativos. A diferencia de ellos, en nuestro país tiene una forma de gobierno distinta porque el poder es descentralizado, pero organizado bajo un mismo centro jurídico, ¿ves? O sea, que la ley impera a lo largo y ancho del territorio nacional, porque somos un Estado unitario, unitario. ¿Está bien? Siguiente, la 10. A ver, vamos con la nacionalidad de Luciana. ¿Qué marcamos con la nacionalidad de Luciana? Luciana es una extranjera que reside un año en Perú y presenta una solicitud y a solicitud de ella, con respaldo del IPD, se le ha otorgado la nacionalidad peruana. Adquirió la nacionalidad por naturalización verdadero, porque es una extranjera que manifiesta voluntad de ser peruana, ¿no? Perdería la nacionalidad por delito grave, ¿no? Terrorismo, narcotráfico, espionaje. No, entonces no es todo. Debe renunciar a su nacionalidad, ya hay convenios de doble, triple nacionalidad. ¿Es considerada una ciudadana peruana de nacimiento? No. Verdadero y las demás son falsas. 10 avión. 10 avión. Muy bien, jóvenes. Y con 10 avión vamos a terminar la clase de hoy.